Un saludo cordial a toda la audiencia de los que están conectados en este momento y un saludo para los que se conectarán después para estar con nosotros en este emocionante estudio bíblico del miércoles 22 de septiembre del año 2021. Hoy en este año estamos en el segundo día de la cita del Señor llamada Sukkot o cabañas, y hablaremos sobre este tema. Sukkot y el octavo día son dos festividades diferentes, pero casi que se juntan por razones de continuidad. Pues el octavo día es un día y siempre se da enseguida de Sukkot. En la escritura dice Haj Hasukot be Atzeret be Shemini Atzeret. Vamos a ver en primer lugar las escrituras que nos dan el marco donde se regulan estas festividades o encuentros con el Señor. Vamos a leer primero Éxodo 23, 14, y es una descripción general de estas actividades. Dice, 3 veces al año me celebraréis fiesta. Tajoj li, o sea, fiestas para mí. Eso quiere decir que estas festividades no son de una religión en particular, de una etnia en particular, sino que son del Señor, porque dice fiestas para mí. Y sigue diciendo el versículo 15 de Éxodo 23, y leo, guardarás la fiesta Haj, es la palabra que aparece como fiesta, que quiere decir alegría, la fiesta de los panes sin levadura, 7 días comerás pan sin levadura como yo te mandé. Esta es una festividad que se da en la primavera, en el tiempo señalado, en el mes de Aviv o mes de la primavera. Pues es decir, en el mes de Aviv saliste de Egipto y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Esta fiesta englobaba también la fiesta del Cordero de Pesaj o el Cordero Pascual, como también es conocido. Y dice, nadie se presentará a mí con las manos vacías. El verso 16 del capítulo 23 continúa diciendo, también guardarás la fiesta Bejaj y la fiesta de la siega de los primeros frutos, que es conocida entre nosotros como Pentecostés y su nombre hebreo es Shavuot, que significa semana. O sea, también celebrará la fiesta de las semanas o de los primeros frutos. Esta ya es una fiesta que no es de la primavera, sino que es del verano. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los frutos que se cortaban de la tierra. Es decir, como el trigo, propiamente lo que venía de la tierra, la cebada, etc. Dice, el texto sigue diciendo, de tus labores, de lo que siembres en el campo. Y la fiesta de la cosecha, vuelve a decir cosecha, ya dijo cosecha para la fiesta de las semanas, pero ahora vuelve a decir cosecha, pero es muy importante que en el mismo versículo 16 menciona por primera vez una fiesta que tiene una distancia en meses y que está a la salida del año agrícola, prácticamente en el otoño. Y este es el primer nombre que recibió la fiesta de Sukkot, o sea, la fiesta de la cosecha, es decir, cuando se recogía el final de los frutos, y se refería a todo lo que se cortaba de los árboles. Sigue diciendo la escritura, al fin del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. El versículo 27 de Éxodo 23 nos permite leer lo siguiente, el resumen, 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor. Delante de aquí aparecen
el nombre inefable, que generalmente se tenía la costumbre masorética, cuando aparecía el nombre inefable con el nombre Señor, de poner Dios al nombre inefable y Señor Adón al nombre Adón, Señor al nombre Adón. Entonces diríamos, el Señor Dios en hebreo sería Adonai Adón o Adón Adonai. Y el Señor habló a Moisés y le dijo, esta es la otra porción de escrituras donde aparece reglamentada las fiestas y la fiesta de Sucot también. Verso 34, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes, se está refiriendo al mes de Tisrei, al séptimo mes, que es el mes que estamos viviendo en estos días, en este día miércoles. Estamos en el mes de Tisrei. Dice, el 15 de este mes, aconteció el lunes recién pasado por la noche. Hoy estamos en el 16 de Tisrei. Recordamos que los días bíblicos, los días hebreos del calendario hebreo se comienzan a contar después del oscurecer. Ahí comienza el día. Primero es el oscurecer y luego es la luz. Entonces, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos, o su nombre hebreo sería Haj HaSukot. Haj HaSukot, fiesta de las cabañas. Difícil traducir, describir lo que significa el vocablo hebreo. Pues podría ser una cabaña temporal, una cabaña que no es para vivir permanentemente, eso tiene otro nombre en hebreo, una vivienda permanente se le llama bayit. Y aquí está hablando el mandamiento donde dice que en el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de Haj HaSukot, de los tabernáculos, y se celebrará al Señor por 7 días. La fiesta dura 7 días, la fiesta de Sucot. El primer día es de un llamamiento de santidad, no tendréis un cese de trabajo, no haréis trabajo servil, es decir, no procuraréis tener una ganancia en ese día. Y durante 7 días presentaréis al Señor una ofrenda encendida. Y luego la peculiaridad de esta fiesta de Sucot es que enseguida tiene la fiesta de el octavo día, que es una fiesta diferente y se llama Shni Atzeret. Shni Atzeret es el octavo día de la celebración de Sucot. Entonces dice así el versículo 36 de Levítico 23. El octavo día tendréis una santa convocación y presentaréis al Señor una ofrenda encendida, y agrega esa asamblea solemne. Esa es la descripción de Haj HaSukot, esa asamblea solemne. Pero veamos qué significa la palabra Atzeret. Shni es octavo día. Tendréis asamblea. ¿Qué es asamblea? Es un verbo en hebreo, en el idioma que se escribió la Biblia. Atzeret tiene 2 acepciones o 2 sentidos. Atzeret significa detener, como cuando algo se estaciona y ya no se mueve. Y también se usó, o sea, en el sentido de detener algo para que no se mueva, es como una asamblea, pues no se mueve, vamos a congregarnos. Y eso significa que vamos a estar detenidos. Y también se usó en la Biblia cuando se escribe que Dios detuvo el vientre de las mujeres que dieran a luz en Egipto cuando fueron castigados por su opresión a los hijos de Israel. Dios hizo un atzeret, Dios detuvo los partos y los nacimientos. Y asamblea, cuando la gente se retiene en un lugar, forma una congregación. Y el versículo
concluye, el versículo 36 dice, no haréis trabajo que te signifique remuneración. Dice el versículo 37, estas son las fiestas señaladas. Ele Moadé Adonai. Aquí ya no aparece la palabra Haj, fiesta, alegría, sino la palabra Modé, Modé del Señor. Quiere decir, Modé es una palabra que también significaría encuentro, cita con el Señor. El Señor quiere encontrarse con su pueblo en ese periodo, en esa reglamentación de la fiesta de los tabernáculos. El planeta Tierra está en un viaje alrededor del Sol impresionante, a 108,000 kilómetros por hora, y le da la vuelta para estar en el mismo lugar dentro de 365 días, lo que le llamamos un año. El Sol al mismo tiempo viaja en la galaxia viaja a velocidades aún mayores. Es algo impresionante que no podemos como entender cómo todo está en movimiento y pues casi no lo sentimos, ¿verdad? Pero en ese movimiento, en épocas particulares del año, a la salida del año agrícola, Dios se quiere encontrar con nosotros por alguna razón, las que vamos a ver enseguida, en esta época llamada la fiesta de las cabañas, de las chozas o de los tabernáculos, que deben ser proclamaciones de santidad. Es decir, Dios es santo y son proclamaciones de la santidad de Él que quiere como encontrarse con nosotros. Y parte de esta reglamentación incluía para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocaustos, ofrendas de cereal, sacrificios, libaciones, cada asunto en su propio día. Verso 38. Además de las ofrendas de los días de reposo, los séptimos días, el día Shabbat, se hacía una duplicación de todos los sacrificios diarios. En Shabbat se hacía el doble, pero en la fiesta, o en esta fiesta en particular, y en las otras donde se reglamenta cada fiesta con su reglamento, además de los sacrificios normales, se adjuntaban o se adicionaban los sacrificios de la fiesta en particular. Dice, repito, además de las ofrendas de los días de Shabbat del Señor, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos y ofrendas voluntarias que deis al Señor, todo lo que quisiera el pueblo traer en estas fiestas, traía, pero adicionalmente se hacía su ofrenda particular. Entonces, el versículo 39 continúa diciendo, el día 15 del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, celebraréis la fiesta al Señor por 7 días. Con cese o con reposo el primer día. Y el cese del primer día se llama Shabbatón, es decir, un descanso, un apartamiento de santidad. Y el octavo día también es un Shabbatón, o sea, un día muy especial del Señor, que era llamado Shmini Atzeret, como hemos dicho. Veamos algunos de las peculiaridades que hay en la festividad de Sukkot. Y ya en el versículo 40 del capítulo 23 de Levítico encontramos lo siguiente. El primer día, es decir, el día 15 de Tisrei, digamos, hoy es miércoles, en la noche del lunes anterior, tomaréis para vosotros de árboles hermosos, aquello que sirve de árboles hermosos. La palabra hermoso es hadar. Esta palabra es
es muy especial, es lo que describe algo, la plenitud de algo, describe, refería a Dios, sería cuando en los Salmos se le refiere a Él, se describiría su majestad, su honor. En un árbol, pues, son otras las peculiaridades. Y, por ejemplo, sirve para describir la plenitud de un hombre o de una mujer, sería las canas, que significa edad, pero también sabiduría. Entonces el hadar del hombre serían las canas, el hadar de una dama serían las canas. Para un toro, el hadar del toro sería los cuernos, el símbolo de su madurez. Y para los árboles, ¿qué sería el hadar? Las espinas. Ya el árbol que tiene espinas, pues sacó sus espinas. Entonces, sobre todo, pues el hadar se interpretó como un cítrico. Un cítrico actualmente se cree y se practica en Israel el cítrico conocido como el etrog, un fruto muy peculiar de la zona de Israel, del Medio Oriente. Ese es el hadar, ese es el fruto de un árbol hermoso, sería el etrog. Como dije, es un cítrico que tiene espinas. Y luego también se tomarían hojas de palmera datilera y ramas de árboles frondosos que se han identificado como el mirto, sauces del río, y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Y así celebraréis como fiesta al Señor por 7 días en el año, será estatuto perpetuo, o sea, una norma de tiempo escondido, el tiempo que solo Dios sabe cuándo va a durar. Y al parecer, incluso después de su venida y después de el establecimiento de su gobierno universal, se va a seguir celebrando, pues uno de los profetas dice que quien no suba a Jerusalén para la fiesta de Sucot, no, su país no tendrá lluvia. Así que es una fiesta que continuará. Entonces será un estatuto perpetuo para vuestras generaciones y la celebraréis en el 7º mes. La peculiaridad de esta fiesta, o una de las peculiaridades de tomar esas especies, era de construir una sucá o una choza. Dice, habitaréis en sucá o en sucot, plural, por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en sucot, en esa vivienda temporal, para que vuestras generaciones sepan. Tenía el propósito didáctico de enseñarle a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Y enseñarles qué? Enseñarles lo que yo hice habitar en Sucot o en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. La simbología de esta festividad es muy hermosa, porque el tiempo que los hijos de Israel viajaron, deambularon por el desierto fue aproximadamente de 40 años. Y en esos 40 años ellos vivieron en tiendas. Esa es la vivienda temporal. Pero esa habitación en el desierto, Dios fue muy cuidadoso en cuidar en estar con su pueblo. Agua no les faltaba, el agua les era concedida en cualquier parte del desierto. Había agua, había una roca que los seguía a través del desierto. Esa roca, dice 1 Corintios 10, era el Mesías. Ahí la roca les iba sirviendo el agua. También el pan no faltaba. Durante todo ese periodo cayó el maná del cielo y ellos fueron alimentados de manera abundante. La ropa no envejeció, el calzado no se gastó.
Medicinas no hubo necesidad, porque dice el Salmo, no hubo en sus tribus enfermos. Entonces esos milagros que Dios hizo con los ancestros en la travesía del desierto son los que se recuerdan en esta festividad, pero también nos sirven a nosotros para hacer memoria que aunque estemos pasando un desierto, un valle de angustia, aún ahí el Señor puede traer sus manantiales, su protección, su salud, su curación y sobre todo su compañía. Y estos 7 días al año no quiere decir que solo en estos 7 días Él va a acompañarnos. Lo que quiere decir es que estos 7 días son un recordatorio de que el Señor estará con nosotros en cualquier momento de tribulación. Termina el versículo 43 diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Yo soy el que lo he dicho y yo soy el que va a cuidar de ustedes. El versículo siguiente, versículo 44, dice, así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas del Señor, Moadé Adonai, citas del Señor, encuentros del Señor. Eso significa la frase Moadé Adonai, es decir, Moadé, temporadas, encuentros, citas del Señor. Pero también quisiera leer la otra parte en las Escrituras, en el Pentateuco, donde aparece mencionada la fiesta de Sucot. Y esta aparece mencionado en el libro de Deuteronomio. En el capítulo 16, versículo 13 dice, leemos, durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, Hag a Sucot, la alegría de las cabañas, la alegría de las chozas, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. Ya era quiere decir que en el verano se recogió todo lo que era del trigo, pero ahora en Sucot el vino y todos los frutos de los árboles. Cuando ya todo eso esté recogido, celebraréis esta festividad. Y dice, el versículo 14, una peculiaridad de esta festividad. El nombre como es su nombre, Hag, alegría, eso ya nos da la indicación de que es una fiesta. Pero esta fiesta de Sucot tiene una alegría superior, una alegría más grande, porque dice, y te alegrarás en tu fiesta, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el forastero. El forastero se refería a Alguer, ¿verdad?, que es aquel que había venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel, huyendo del paganismo, que había encontrado a Dios, al único y sabio Dios, y bueno, no podía seguir viviendo en el lugar donde se mantenía, así que venía a refugiarse a las alas del Dios de Israel. Y también dice, el huérfano y la viuda que están en tus ciudades. No era una fiesta solo para mí, sino tenía que velar y ver que el huérfano y la viuda, o el extranjero, el que había venido a refugiarse, también estuviera alegre en esta fiesta. Repite lo que ya hemos leído en Levítico y en Éxodo, y dice el versículo 15, 15 días celebrarás fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que escoja el Señor. Esto ya está hablando hacia el futuro. El lugar sería el templo, el lugar que después sería donde Dios ordenó construir en Jerusalén, y que ahí se hiciera todo el rito que mandaba los sacrificios y las citas del Señor. En Deuteronomio todavía no se sabe, todavía está en el futuro, por eso dice, en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos, por tanto estarás realmente alegre. El Señor pedía
que nadie viniera con las manos vacías, y pedía que hubiese ofrendas, que hubiese dones, regalos, pedía muchos regalos que se hicieran y se trajeran al templo, y estableció un sistema de regalos a lo largo del año, consistentes en distintas clases de ofrendas y sacrificios, pero es porque Él mismo los daba. Él quería bendecir la mano, el bendecir a su pueblo. No es un Dios que quiere expropiar o empobrecer a su pueblo. Pues no, Él no necesita nada de nosotros. Pero cuando nosotros le damos a Él, cuando nosotros tenemos un corazón para dar, siempre va a haber, el resultado siempre va a ser una multiplicación de Dios y una multiplicación de la alegría. Cuando uno empieza a caminar en estas cosas, le nace un deseo por el compartir, por el dar, hay instrucciones de a quién, cómo dar, y a uno le nace ese deseo. Claro, siempre hay una pregunta: ¿por qué dar si Dios no necesita? ¿O por qué dar si otros pueden robarlo? Sí, es cierto, puede ser que eso sea cierto, que algunos roben, que algunos no lo hagan bien. Judas era un ladrón. Sin embargo, eso no ha cambiado. Es decir, no ha cambiado la petición de Dios de traer, de no presentarse ante Él con las manos vacías, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos, por tanto estarás realmente alegre. Así que de lo que Él nos daba o nos da, de lo que Él nos da, es tan agradable llevarle a Él, a su casa, a su templo, en la forma como lo entendemos en cada época y en cada generación. Dice Deuteronomio 16 del Nuevo: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja. Y hace un resumen: ¿cuáles estas 3 veces? ¿Cuáles son? En la fiesta de los panes sin levadura, aquí no menciona la Pascua, pero se sobreentiende que la fiesta de los panes sin levadura, o sea, la fiesta de las Matzot, incluye el Cordero Pascual. El Cordero Pascual es el primer día de esos panes sin levadura, es una noche, una cena, y sobre todo una cena y oraciones y bendiciones, y luego enseguida por 7 días no comer nada leudado ni tener nada leudado en casa. Ahí comienzan las festividades. Esto es en la primavera. En la fiesta de las semanas pasamos a la segunda fiesta. Haj a Shavuot. En la Biblia se conoce Shavuot, es el plural de semana. Shavuot es semanas. Shavua es el singular, semana. La fiesta de Shavuot, que también nosotros la conocemos con un nombre que no es propiamente castellano, porque si en castellano la conociéramos, le diríamos la fiesta de las semanas, pero la conocemos con el nombre griego de Pentecostés. Pentecostés, que viene a significar el 50º día. Entonces, nos presentaremos 3 veces al año, primero en la primavera, que es la fiesta de los los matzot, panes sin levadura, el Cordero Pascual. La cuenta del Omer se inicia ahí, y la cuenta del Omer termina 50 días más tarde con la fiesta de las semanas, y ahí estamos en el verano, y luego nos vamos hasta el otoño para las fiestas del otoño. Y la fiesta del otoño, Deuteronomio 16 la denomina: y en la fiesta de las cabañas o de las chozas o de los tabernáculos, que es la fiesta de Sucot, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor Dios le haya dado. Y ahora hay otra instrucción
la última del Pentateuco que vamos a darle lectura. Y esta se encuentra en Números 29 y comienza en el 12 y dice: después, el día 15 del séptimo mes, ya estamos sabiendo que se refiere al mes de Tishrei, séptimo mes, el día 15, este año fue el día lunes al anochecer, tendréis un llamamiento de santidad, no haréis trabajo servil, y por 7 días celebraréis una fiesta al Señor. Y vienen las instrucciones de las ofrendas y de los holocaustos. Y dice: y ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos, de un año que sea sin defecto. Verso 17. El segundo día, 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos, de un año sin defecto. Los sacrificios sumaban 70, y de acuerdo a los eruditos de la palabra de Dios, 70 es un número muy simbólico de la plenitud de las naciones del mundo. Las 70 lenguas que nacieron después del diluvio de los hijos de Noé, y esto pasó a tomarse como el conjunto de lenguas y de la humanidad, 70. Los sacrificios de Sukkot sumaban 70, de tal manera que la fiesta de Sukkot está hablando de un anuncio de la llegada de la revelación del Señor a todo el mundo, 70 a todas las naciones del mundo, no literalmente a 70 naciones, sino a todas las naciones. 70 en aquel tiempo era la plenitud de las naciones. Sigue diciendo el verso 35, y aquí habla el verso 35 de Números 29 de la festividad de Shemini Atzeret, o sea, el octavo día tendréis solemnidad. No haréis trabajo servil, más ofreceréis, dice el versículo 36, un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal, y sus libaciones por el novillo y por el carnero y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. Bueno, entonces nosotros podríamos pensar que estando tan lejos de la tierra de Israel, que no podríamos encontrar las especies necesarias para tener esta celebración, para recordar las bondades del Señor a lo largo de nuestra vida, en la precariedad de nuestra vida, los desiertos que hemos pasado y como Él nos sustentó en esos desiertos con el maná del cielo, con el agua viva del cielo, cómo nos curó, cómo nos vistió, etc. Vamos a dar una miradita rápida a la fiesta de Sukkot en tiempos de Esdras y Nehemías. Después del cautiverio babilónico pasaron 70 años, y a los 70 años regresó un remanente a establecerse en la tierra de Israel. Leamos ese relato tan hermoso. Lo encontramos en Nehemías 8:13. Al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas se reunieron junto al escriba Esdras para entender las palabras de la Torá. O sea, esta es la palabra que aparece aquí, Torá, aunque la hemos conocido como la ley, pero ya hemos dicho muchas veces que Torá es algo más que ley, más allá que ley. Y encontraron escrito en la Torá del Señor que el Señor había mandado
por medio de Moisés, que los hijos de Israel habitaran en cabañas, en Sucot, en tabernáculos durante la fiesta del mes séptimo. Y ellos proclamaron y circularon pregón por todas las ciudades en Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre. Literalmente dice árbol de aceite. No conocemos esta especie, pero ahí va a ver usted por qué estamos leyendo. Ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos para hacer tabernáculos, o sea, Sucot, como está escrito. El pueblo salió y trajeron e hicieron los tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en los patios de la casa del Señor, en la plaza de la casa de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Hasta la fecha, si en esta época, si hoy, por ejemplo, usted enfoca las cámaras de la ciudad de Jerusalén, va a encontrar muchas viviendas que están dándole cumplimiento a este mandamiento. Quizá en Guatemala no se ve así porque no es la mayoría. En algunos lugares se hace, pero en Israel lo peculiar es que en la mayoría de hogares se hace. Y entonces usted va a ver en los patios, en los lugares, espacios, a veces en los balcones. Bueno, hay diversidad de formas y sobre todo el deseo de cumplir con esta cita para que el Señor se encuentre con nosotros y recordar sus maravillas y también tener una bendición de hacer eso. No lo hemos hecho muchas veces porque no sabíamos o porque pensamos que cómo vamos a hacerlo si no tenemos las especies, las ramas de palma datilera. Por eso es que esta fiesta de Sucot de relatada en el libro de Nehemías, en los tiempos de Esdras y Nehemías, nos va a enseñar algo muy importante. Repito la lectura, segunda parte del versículo 16. En los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, toda la asamblea de los que habían regresado de la cautividad hicieron Sucot y habitaron en Sucot. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, y hubo gran regocijo. Qué hermoso este versículo. También nos da, como para hacer un paréntesis, la otra forma en que se puede escribir el nombre del Señor Jesús. El nombre del Señor Jesús, como está escrito en la escritura, es Yehoshua, igual que el nombre del discípulo de Moisés, Yehoshua. Pero a Yehoshua, aquí en Nehemías 8:17, se le escribe como Yeshua, le hace falta ese sonido O. De eso entendemos que el nombre del Señor puede ser Yehoshua o Yeshua. Y luego dice, y hubo gran regocijo, cierro el paréntesis por supuesto. Y luego ahora vemos el versículo 18 en esta celebración. Y leyó Esdras del libro de la Torá del Señor cada día desde el primer día hasta el último día. Celebraron la fiesta 7 días y el 8º día hubo una asamblea solemne, o sea, Shemini Atzeret, una fiesta aparte de la fiesta de Sucot, según lo establecido. Bueno, entonces ya vemos aquí que
si la intención, entendemos que es un encuentro del Señor con nosotros, cualquier esfuerzo que queramos hacer para morar en la precariedad de una sucá, hacer una comida, hacer una siesta o estar un tiempo ahí, en esa conmemoración, Dios no va a ver la exactitud de que su casa sea perfecta, sino la intención de su corazón. En los tiempos de Esdras y Nehemías salieron al monte y fueron a recoger algunas especies que no se conocían, pero Dios ve la intención y eso es lo que importa. Vamos ahora a pasar al Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan vamos a ver una parte que tiene que ver con la fiesta de Sucot. Dice así, el versículo 2 del capítulo 7, la fiesta de los habitantes de Jerusalén, los judeanos o quienes habitaban Jerusalén, la fiesta de los tabernáculos estaba cerca. Ahora, lo que me impacta y lo que me interesa a mí es mostrar lo que Dios hace, lo que Jesús, el Señor Jesús hace en esa fiesta. Y en esa fiesta el séptimo día era llamado Hoshianá Rabá, que era una procesión con agua y vino para la libación del agua y del vino. Y esta procesión tenía como objeto llevar al templo, llevar al altar agua y derramarla en los conductos apropiados que habían sido dejados en el altar para limpiar de los sacrificios que en esta festividad se hacían 70 sacrificios. Entonces el agua pues era una limpieza y el vino también se derramaba y se echaba en esos conductos para limpiar la sangre que había quedado, porque era necesario limpiar el altar. Tantos sacrificios pues dejaban algunos restos de sangre que tenían que ser lavados y limpiados con el agua y el vino. Y el agua se iba a traer a cierto lugar, pero lo importante es que ese séptimo día era el día más alegre de la fiesta. Sigamos viendo. El séptimo día de Sucot era llamado Hoshianá Rabá, conocido también como la alegría del agua. Se volvió una alegría espectacular. El sacerdote viajaba hacia el sur de la ciudad al estanque de Siloaj, que quiere decir el enviado, a recoger el agua. El altar de los sacrificios tenía dos orificios, en uno se vertía el agua y en otro el vino. Servía para lavar el altar de la sangre que se había derramado a causa de los 70 sacrificios. Ahora aquí le estoy mostrando un mapa de la época del Señor Jesús, un mapa de la ciudad de Jerusalén. Todo el mapa es la ciudad de Jerusalén, pero ya con las ampliaciones que se les fueron haciendo a lo largo de los años. Pero la ciudad de Jerusalén en la época del Señor, en la época de David, era de una forma alargada. Aquí la estoy marcando, usted la puede ver. Esta era la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí tenemos el monte del templo. Usted puede observar que después del monte del templo había otras edificaciones, otras construcciones que se le hicieron, pero al sur, en la parte última de la ciudad, en los tiempos del segundo templo, estaba el estanque de Siloaj, y hasta acá venía el sacerdote a recoger el agua. Pero quiero mostrarle otra cosa. En los tiempos del Señor Jesús,
la ciudad estaba, como ya vimos, había la ciudad que estaba cerca del monte del templo, era la ciudad vieja. Aquí vemos que al sur, muy, muy lejanos, está, y eso ha sido confirmado por la arqueología, el estanque de Siloa. Aquí puede ver usted una flechita, una flecha gris, donde apunta a la ubicación confirmada del estanque de Siloé. Pero en el tiempo del Señor Jesús, nosotros vemos el relato de un milagro que se dio y se le conoce como la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Betesda era un manantial o era un estanque que estaba pegado al templo, muy cerca. Estaba en la parte construida por Herodes, muy cerca al templo. Lo curioso es que el sacerdote no tomaba agua de ese estanque, sino que hacía un viaje mucho más lejano. Claro, la alegría, la procesión del agua era inmensa y podemos decir que por eso, pero hay otra razón, que este estanque era un estanque pagano, no era un estanque dedicado a Dios, sino la cultura griega había introducido la costumbre de algunos estanques para pedir sanidad al Dios que decían que traía sanidad. Usted puede ver en el relato que se da de la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda, que el Señor no dice, a ver, te ayudo a meterte a las aguas, sino que lo mira al lado y le pregunta, ¿quieres ser sano? El paralítico le contesta, es que no tengo quien me meta, porque ya cuando yo me meto, ya se han metido otros y la clave es meterme primero yo, el que primero se meta, ese va a ser sano. Así que ahí podía pasar mucho tiempo él. Pero él le dice, ¿quieres ser sano? No le dice, te voy a ayudar a meterte al estanque de las aguas o voy a tocar de esas aguas, porque la idea es que era un estanque pagano. Podemos ver aquí, y leo, a pesar de que estaba mucho más lejos del complejo del templo, Siloé o Shiloah fue utilizado para fines sagrados y fue el agua utilizada para las ceremonias del templo. ¿Por qué? Si Betesda era verdaderamente un centro pagano en los tiempos de Jesús, tiene sentido que su agua no fuera utilizada por las autoridades del templo. Eso es muy, muy interesante, muy, muy, muy bonito, muy bien. Y la sanidad de este hombre lo confirma, porque Jesús, el Señor Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y bueno, ese relato es apasionante, leerlo en el Evangelio de Juan, usted lo puede encontrar, porque era día sábado y entonces genera una polémica con algunos sectores religiosos, pero no es el tema de hoy. Versículo 37 de Juan 7. En el último día, el gran día de la fiesta, o sea, Osheaná Rabá, Jesús se puso en pie y exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Esta era la verdadera profecía cumplida. Muchas veces las profecías Jesús las iba cumpliendo y no se daban cuenta. Que no nos pase eso a nosotros, que el cumplimiento de las Escrituras está en Él, no lo dejemos pasar. Él dice, bueno, si quieren alegría, si quieren recordar los milagros de los tiempos pasados que ha hecho Dios con su pueblo, si quieren ustedes tener una verdadera alegría, vengan a mí y beban de mí, beban de mis palabras, beban del conocimiento, búsquenme, porque a eso he venido, para que ustedes reciban esa agua de vida. Yo vine a salvar lo que se había perdido.
yo vine a buscar, yo vine a extender mi gracia. Es maravilloso lo que el Señor vino a hacer. Sigue diciendo el versículo 38, el que cree en mí, como lo ha dicho la Escritura, es decir, aquel que Dios le ha permitido, lo ha traído y le ha permitido exhibir una fidelidad hacia mí, como lo sucedió con Abraham y otros justos del pasado. Como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, que cuando uno llega de veras a recibir al Señor Jesús, saber que Él es Dios, saber que Él es el Mesías, saber que Él es el Redentor del mundo, ahí se acabó todo. Él es Dios, es el objeto de mi adoración, el objeto de mi estudio, el objeto de mi comunicación, de mi enseñanza. De su interior brotarán ríos de agua viva. Él dice, como ha dicho la Escritura. Y aquí podría haber un poquito de polémica. Bueno, ¿y dónde lo dijo la Escritura? Porque si usted lo busca, no lo va a encontrar. Aparentemente no lo va a encontrar, pero el Señor Jesús estaba refiriendo al Cantar de los Cantares en el idioma original. Dice el versículo 15 del capítulo 4, tú eres fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Lebanón o del Líbano. De manera poética se menciona que hay aguas que surgen del Líbano. Aquí nos perdemos si nosotros pensamos que se está refiriendo al país del Líbano. No, no se está refiriendo al país del Líbano. Se está refiriendo al altar de los sacrificios. Se está refiriendo al sacrificio del Señor, a su obra expiatoria, al pago de la deuda que Él hizo y que ya no estoy separado de Dios porque Él pagó mi deuda. Por eso no debo confundir esta frase o este nombre con el país del Líbano. La escena de haber sido muy impresionante, el sacerdote vertiendo agua y vino en los dos conductos para limpiar el altar y el Señor Jesús exclamando, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo brotarán ríos de agua viva. Eso lo encontramos en Juan 7:38. El concepto de ríos de agua viva era parte del ritual que se utilizaba para restaurar a alguien que había tenido un pecado o una enfermedad inhabilitante. Quiere decir una enfermedad contra la santidad. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Él estaba en el proceso del cumplimiento, pero hoy eso ya está cumplido, ya está plenamente cumplido. Entonces, ya para finalizar, las fiestas de otoño tienen una relación muy grande con el Señor Jesús, con la alegría y con nosotros. Dios se quiere encontrar con nosotros en esta época y veamos, y hago un resumen bastante rápido sobre las 4 citas de otoño y su significado. Estas 4 citas son una representación de lo que los profetas llamaron el día del Señor. Está hablando del futuro. Una cierta parte está en el presente cumpliéndose, pero la plenitud de su cumplimiento es el futuro y por eso se llama el día del Señor para estas 4 festividades. Primero tenemos la festividad de Yom Teruah, una aclamación con Teruah. En el pasado conmemora grandes acontecimientos y en el futuro causará la resurrección de los muertos en él. Esto se llama, también tiene el nombre de Rosh Hashanah y coincide con el Año Nuevo, esta celebración, y a veces pues más se le presta atención al significado de Año Nuevo que al verdadero significado, que es una proclamación futura del regreso, del retorno del Señor.
La segunda fiesta del otoño es Yom Kippurim. Enfatiza que la transformación de nuestros cuerpos mortales y su resurrección, ese ayuno, ese hacer sufrir a nuestro cuerpo, hacerlo pasar privación durante unas 24 horas, está mostrando y anunciando que un día futuro no tendremos más ese cuerpo mortal. 3. Sukkot representa el gobierno del Señor sobre las 70 naciones. El mundo entero sería esto en términos modernos. El último día de Sukkot o Shana Rabbah se le llama también en términos teológicos la guerra de Gog y Magog y habla del último intento de la locura del mal que se estrellará contra el gran poder, sobre todo el gran poder de la bondad de Dios. Y la cuarta festividad, y leo, Shmini Atzeret, el octavo día, el último día o el día postrero, llamado también el día de la eternidad y conmemoración de todos los resucitados. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, porque Jesús no había sido glorificado. Esa era la fiesta, la conclusión de la fiesta de Sukkot, que se resalta tan hermosamente en Juan 7 y finaliza esa alusión en el versículo 39. Así que este año, en esta semana, estamos en plena celebración de la fiesta de Sukkot, un anuncio de ese día del Señor por venir, un anuncio de la resurrección de nuestros muertos y la transformación de nosotros si estuviéramos vivos, si sucediera mientras estamos vivos, pero si morimos, nos moriremos con la esperanza de que nos levantaremos en ese día. Quiera Dios que esta fiesta de Sukkot sirva para conmemorar la mano bondadosa del Señor, sanándonos, proveyéndonos y sobre todo siendo fiel hasta con nuestros seres amados que duermen en el polvo y hasta con nosotros que tenemos cuerpos corruptibles, susceptibles de pecado, pero que Él hizo la provisión para el perdón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has amado tanto y nos dejas de forma didáctica y de forma profética la enseñanza de las temporadas que tú quieres encontrarte con tu pueblo. Que este año sea un tiempo especial de celebración y de encuentro contigo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús por habernos permitido ver a Jesús como Señor, verlo como Dios, verlo como el único y sabio Dios y como Él que pagó la deuda de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos levantaremos en el día postrero, en Shemini Atzeret, en el último día nos levantaremos para vivir una vida por toda la eternidad junto a todos los amados, a todos nuestros seres queridos que creyeron en ti y que creen en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga y los guarde, los proteja y los prospere en esta fiesta de Sukkot y todo el resto del año. Hasta la vista.